Listo. Sí, sí, la segunda idea es de filtración, igual utilizando nanotecnología. Bueno, se me ocurrió también porque aquí hay muchos nanotecnólogos, entonces dije, pues se los voy a plantear y que pues lo intenten resolver, ¿no? En este caso, pues bueno, saben que ahí existen las nanofibras de carbono, ¿no? O los nanotubos de carbono, los cuales, pues bueno, tienen formas geométricas y están bien, tienen una forma de tal manera que resisten tensiones superficiales y de corte, de tal manera que pues son objetos muy, muy resistentes, ¿no? Es como el diamante está hecho de carbono, nada más que su estructura este, química es de alguna manera, de tal manera que lo que tenemos es algo muy fuerte, ¿no? Algo muy resistente. Entonces, las nanofibras de carbono, pues bueno, pueden utilizar como filtradores o detectores, por ejemplo, de algunos tipos de materiales que pueden ser dañinos para cuando uno los consume, ¿no? Por ejemplo, los metales pesados. No sé si recuerdan que, pues bueno, hay un nanomaterial recientemente descubierto, el grafeno, y el grafeno también tiene una forma geométrica muy específica y tiene mucha resistencia, etcétera, etcétera. Y entonces el grafeno tiene, digamos, la bondad de que puede transmitir la electricidad de manera muy, muy, muy sencilla, no hay pérdida de energía, no hay pérdida de temperatura, etcétera, etcétera. Entonces la podemos poner como una malla dentro de un flujo de agua, por ejemplo. Entonces podemos transmitir electricidad a través de la malla de grafeno, de tal manera que si el agua contiene algunos tipos de materiales pesados como zinc, como, no sé, plomo, etcétera, etcétera, pues va a sentir el campo eléctrico de la malla del nanomaterial y entonces automáticamente va a dar un aviso, ¿no? Porque pues está conectado digamos, a un circuito eléctrico que puede estar conectado a una computadora y entonces lo que podemos detectar es algún tipo de material pesado que esté pasando por el agua y nosotros automáticamente nos podemos dar cuenta de que lo que estamos usando de agua digamos, para el riego o para el consumo, pues no es agua apropiada, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, también es pensarlo. Lo podemos hacer, digamos, primero a muy corto tamaño, podemos hacer simplemente un tubo, contaminarlo con un tipo de material, utilizar un nanotubo de carbono, conectarlo a una computadora y que luego mande una alarma, si en verdad funciona la idea, ¿no? Entonces, más o menos planteo la idea de esa manera. Y pues bueno, son mis dos aproximaciones que yo estoy proponiendo tanto para obtener agua como para filtración o detección de algunos tipos de materiales pesados, ¿no? Y está interesante porque también así puedes ver, ciertos, atrapar incluso otros materiales, ¿no? Exactamente. Ajá, puedes poner hasta flujos que donde se vayan los materiales pesados y los materiales que, bueno, y el agua que ya está filtrada, digamos, le llamamos así. Exacto. Ujú, Está exactamente. interesante esa idea. Muy Miguel, interesante. te digo una cosa, te digo algo. Yo, como yo soy educador raso, pues yo estos temas en realidad son muy absolutamente ignorante, pero yo te oigo a ti con tanta seguridad que yo digo, ¿y esto por qué no se puede hacer? ¿Por qué no lo hemos hecho? La pregunta es, ¿y por qué no lo hemos hecho? ¿Qué nos falta? Bueno, es que yo, de hecho, no es mi área de conocimiento, aunque soy físico, pero bueno, en realidad no es mi área de conocimiento los materiales, sino yo soy cosmólogo. Entonces, pero conozco mucho de los materiales de grafeno y obviamente como uno es físico, más o menos conoce, digamos, lo más básico de cómo funciona la naturaleza, entonces uno aproxima de esa manera y se lo propone a los ingenieros o a los biólogos también, de tal manera que para que creen el material y obviamente desarrollen. Yo creo que se puede hacer y se puede hacer sin ningún problema, nada más sería que se plantee, ¿no? ¿Y qué opinan nuestros compañeros Raúl, Héctor? ¿Ustedes cómo ven el asunto? Yo insisto, yo veo a Miguel hablando de esto con esa seguridad, yo no lo entiendo mucho, para que estoy hablando como en mandarín clásico, pero yo le siento una seguridad al hombre con ese conocimiento. ¿Ustedes cómo ven esa idea? Héctor o Raúl. Dale, Héctor. Yo, primero, sí, esa parte de la filtración se me hace muy interesante y de hecho, ahora sí que en mi mente, muy locamente he estado trabajando en esta parte de medir
la funcionalidad de los filtros ahora sí que se nos están ofreciendo, ya sea en el mercado o caseros. Para estas partes de los sólidos es muy, muy, muy útil, ¿no? Que se le quita, no sé, toda la parte de contaminación, no sé cómo decirlo, de, bueno, de lo que se ve, ¿no? Digamos, de lo que se ve del agua. Porque cuando el agua sale cristalina. Pero el problema ahí es esta parte que nos estaba diciendo de los metales pesados. Uno de los elementos que elimina los metales pesados es el carbón activado. No sé si tenga alguna relación, no sé de nanomateriales ni de materiales, no sé si se puede hacer una red de esta parte de carbono, pero con un tipo de carbón activado, porque los metales pesados no se ven en el agua. El agua puede estar así como cristalina, pero los metales pesados se encuentran ahí, entonces uno se los toma pensando que el agua está purificada. Por ejemplo, podríamos agarrar un canal súper mega contaminadísimo, pasarlo por una de esos filtros y el agua sale cristalina, pero yo De hecho, pienso, habría de que hacerle hecho, un estudio también. sí, Sí, dime. el grafeno es grafito, nada más que con su forma Grafito. geométrica, y el grafito es carbono. Entonces, nada más que Ajá. Y es carbono, ¿cómo se llama? El metal, bueno, el Un- elemento químico carbono, con nada otra más sí, estructura. con otra forma, otra Exactamente. estructura. Ujú. Entonces, por sí, sí, ejemplo, sí. puede funcionar en ese sentido como tú argumentas, ¿no? Ujú. Sí podría Sí. funcionar. Entonces, pues habría que intentarlo, ¿no? Porque esa Sí. parte la mayoría de los contaminantes está bien, pero lo preocupante es esos metales pesados que se quedan en el músculo, no los puedes ver, pero al final cuando hay mucha cantidad de esos metales pesados en las personas, en los músculos de las personas, empezamos a desarrollar enfermedades del tipo más o menos como cáncer, ¿no? Y entonces una persona puede ser vegetariana, puede alimentarse, puede sanamente, puede ser Deportista. atleta y todo eso, y de repente cáncer, y pues uno dice, pero ¿cómo? Bueno, una de las respuestas está en esa parte de los alimentos y el agua que está bebiendo que contiene ese tipo de elementos, Sí. entonces, porque A no mí son bien filtrados. sí, y se me ocurre también por el tipo de materiales que propone, que aparte para esos metales, digamos, o materiales pesados que pueda tener el agua, también se pueden generar campos magnéticos también, con Magnético. gracias del grafeno, ¿no? Entonces también se pueden atraer para hacia una parte, o sea, hacer un filtro del filtro. Entonces, Ujú. podría estar interesante, podría estar interesante. Entonces, pues Eso nunca lo había escuchado y eso sería muy interesante, ¿no? Hacer campos magnéticos, eso exacto. Porque, o sea, Como ya lo la hemos hecho, wow. los, electrólisis. exacto, ven que los hemos hecho y hemos modificado, por ejemplo, a veces cómo baja un flujo de agua con electricidad, que tú pones un Ujú. campo magnético y entonces tú modelas el flujo. Pues entonces igual de eso, pues ahora hacer un filtro, pero ahora atrayendo un flujo de los materiales, digamos, de materiales pesados y del otro lado otro flujo que con agua limpia, digamos, ya que esté filtrada del filtro, ¿no? Entonces estaría interesante Ujú. hacerlo. O sea, está muy padre esa idea, me Sí, gusta. para los Sí, metales, ¿no? ya tenemos Ah, proyecto. sí. Sí, ahí también sería ver, ¿no? La parte de la síntesis para los nanotubos, Ajá. como cómo sacarlos, porque hace rato estaba yo platicando con Alan y sí, bueno, pues obviamente cuando entramos checamos los ejemplos que hay y él me comentaba, a lo mejor pues estando dentro del área de los materiales, pues Ujú. que dentro de estos, pues sí hay que ver la síntesis, ¿no? Porque pues se necesita, ahí sí tenemos que entrar al laboratorio, yo creo, para, para ver cómo van a quedar los nanotubos. Y como decían ahorita, a lo mejor dieron, creo que hay dos ejemplos importantes, la de la red, Ujú. ajá, que decía Héctor, y esta otra, ¿no? Hablando de los metales con la problemática que Héctor menciona de que hay veces, pues sí, el agua sale totalmente cristalina y uno piensa pues que está limpia, ¿no? Y va para adentro, pero pues es algo que no podemos detectar a simple vista y que pues vienen después los problemas. Entonces, bueno, yo ahorita ya pensándolo de esa forma, pues sí, y se me hace bueno porque desde mi punto de vista,
cuando los había visto, pues a lo mejor yo decía, pues, ¿por qué no intentarlo con algo que tenga yo en mi casa, ¿no? Buscar unos tubos de PVC y a lo mejor el agua que cae de la lluvia y crear unos filtros, ¿no? Etcétera. Pero pues, si esto se puede hacer, bueno, yo digo que sí se puede hacer y que sería algo mucho más interesante, como dice el doctor Miguel, pues buscar algo más allá, ¿no? Creando un proyecto pues innovador, porque es prácticamente innovador, ¿no? Y que sobre todo también nos dé mayor seguridad. Incluso Bueno, ahorita opina estaba Yasmín.